Marcada por las evidentes tensiones entre las relaciones de China, el país anfitrión, y Estados Unidos, culminó la semana pasada en Hangzhou la reunión del G20. Los 20 países que integran ese grupo se comprometieron a defender la libertad de comercio y al mismo tiempo a proponer un plan para hacer crecer nuevamente la economía mundial. La 11ª cumbre del G20, el grupo que nuclea a las mayores economías del mundo, celebrada entre el 4 y el 5 de septiembre pasado en la ciudad china de Hangzhou, comenzó con un incidente menor, pero altamente significativo, por un desacuerdo entre la delegación de avanzada de los Estados Unidos, que esperaba el arribo del presidente Barack Obama, y los funcionarios chinos a cargo de recibirlo. Como consecuencia de esto, Obama se vio obligado a bajar por una salida secundaria del avión presidencial y no tuvo la tradicional alfombra roja que recibió a todos los mandatarios extranjeros. Los funcionarios chinos que le dieron la bienvenida eran, además, de segunda línea y se prohibió a integrantes de la comitiva presidencial estadounidense y a periodistas acercarse a recibirlo. Para los chinos se trató de un malentendido idiomático. En Estados Unidos, en cambio, parte de la prensa y el establishment político interpretó el desaire como un mensaje deliberado. El entredicho es una metáfora apropiada del estado actual de las relaciones chino-estadounidenses, así como de las expectativas de China cifradas en esta cumbre. Beijing escenificó cuidadosamente este encuentro para que no fuera una cumbre más y sirviera para instalar sus aspiraciones de liderar la economía mundial en los próximos decenios. El lema oficial de la cumbre también lo dice: hacia una economía mundial innovadora, revigorizada, interconectada e inclusiva. En una sola frase se puede leer entre líneas un mensaje con un destinatario inequívoco: Estados Unidos, al que se le anuncia el fin del antiguo régimen y el advenimiento de la multipolaridad política y económica. 我们决心推动包容和联动式发展，让20国集团合作成果惠及全球。 Por otro lado, la mención a la conectividad alude al proyecto más ambicioso de China: el Cinturón Económico Ruta de la Seda, también conocido como OBOR, por las siglas de Un Cinturón, Un Camino en inglés. Se trata de un proyecto presentado en 2013 por el presidente chino Xi Jinping, hacia el que Beijing avanza sin pausa. Consiste en un complejo de infraestructura terrestre y marítima y acuerdos de cooperación e intercambio que garanticen la conectividad comercial de la República Popular China con el resto de Eurasia, creando una gigantesca área económica. Incluye a unos 60 países y, como la antigua Ruta de la Seda, atraviesa Asia Central, Rusia, Medio Oriente y Europa. Pero integra también al sudeste asiático, África y Oceanía a través de la denominada Ruta Marítima de la Seda. OBOR integrará otros ejes comerciales que Beijing ya está explotando, como el corredor China-Pakistán y el corredor económico Bangladesh, China, India y Myanmar. El sustento de esta conectividad es una red de vías de ferrocarril, puertos, puentes y rutas que ya está en marcha en toda el área. Las inversiones para construir y convertir en funcional esa red se calculan entre 4 y 8 trillones de dólares y China tiene esos fondos. Planea canalizarlos a través del Banco de Inversión en Infraestructura Asiática, un banco de desarrollo multilateral al que ya adscribieron 57 países, entre ellos las principales economías de la Unión Europea como Alemania y Francia, y comenzó a operar en diciembre de 2015 con un capital de 100.000 millones de dólares. En la cumbre de Hangzhou, Canadá anunció que se sumaría al proyecto al que 2 países no fueron invitados: Estados Unidos y Japón. Se trata de la respuesta china a los 2 proyectos complementarios con los que Estados Unidos espera seguir liderando la economía mundial: el TPP, o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, centrado en la denominada Cuenca del Pacífico, y el TTIP,
la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, con el que Washington busca absorber todo su comercio con Europa. En ambos casos, estos acuerdos han sido criticados por poner en su centro a las transnacionales y al capital estadounidense por sobre los intereses regionales, nacionales y de los consumidores. America's interest in the Asia-Pacific is not new. It's not a passing fad. It reflects fundamental national interests. And in the United States, across the political spectrum, there's widespread recognition that the Asia-Pacific will become even more important in the century ahead, both to America and to the world. Mientras los chinos avanzan en su nueva ruta de la seda a través de pasos concretos, los dos proyectos propiciados por Estados Unidos aún esperan ser ratificados y en el caso del TTIP, Alemania y Francia anunciaron que las negociaciones se encuentran en un impasse porque, como afirmó el vicecanciller alemán Sigmar Gabriel, Europa no se someterá a las demandas estadounidenses. En tanto, Europa y Estados Unidos aún luchan por superar las ondas expansivas de la recesión iniciada en 2008 y se agregan crisis políticas con consecuencias económicas como las producidas por el Brexit o la cuestión de la inmigración, derivación directa del auspicio occidental de la guerra en Medio Oriente. China, aunque ha desacelerado su crecimiento, sigue siendo la segunda economía del mundo, apoyada en su gigantesco mercado interno, una fuerza de trabajo capaz de adaptarse a condiciones inaceptables en otros países y una potencia de inversión que ya se proyecta en todos los continentes. Estas tensiones son las que se movieron bajo la superficie de la cumbre de Hangzhou, en la que, como sostienen muchos analistas, el poder económico hizo evidente su desplazamiento hacia el este del mundo. Decía el informe que 8 años después de la crisis del 2008, precisamente todavía se sienten los efectos, las ondas expansivas de lo que fue esa crisis y a la que se suma en Europa la salida del Reino Unido del bloque, ¿no? Y al mismo tiempo mencionábamos nosotros, Raúl, lo que tiene que ver con la necesidad y el compromiso de reactivar la economía del mundo. ¿Qué posibilidades hay? Porque escuchamos muchas siglas, aparecen muchas siglas de grupos y con nombres, ¿no?, raros, pero ¿qué posibilidades concretas hay? Y además escuchamos un tema recurrente en cada una de estas 11 reuniones que ya lleva el G20. Siempre el tema de la salida de la crisis es uno de los temas importantes, uno de los temas que concentra buena parte de los esfuerzos. Quizás la única novedad que haya que apuntar en esta oportunidad haya sido el acento que se puso en el tema de la lucha contra la evasión fiscal, la lucha contra las guaridas fiscales, también llamado paraísos fiscales, porque hay una gran preocupación de que esto termine filtrando las posibilidades de inversión que existen dentro de una recuperación que sigue siendo muy lenta, muy limitada, muy condicionada, pero hay mucho temor en que esto pueda producir un nuevo derrape financiero y quizás una nueva crisis como la del 2008, ¿no? Cuando estamos hablando de la lucha contra la evasión fiscal, ¿también podemos confiar que eso ocurra? Es decir, ¿se puede limpiar eso? Otra vez estamos planteándolo en términos de, digamos, de intenciones. Otra vez es un planteo un poco más duro, hay que decirlo, que en veces anteriores, pero todavía no con herramientas concretas. De acuerdo a lo que se está planteando es el tema del intercambio de información, el mayor avance que habría en este sentido. No todos están poniendo ni siquiera el mismo esfuerzo también en esto, es otro de los problemas que existen, pero la preocupación está presente. El tema de comercio evidentemente no termina de resolver todo el conflicto y es más, todas las propuestas, como decía vos también en este tema de las diferentes siglas que se van planteando, nadie sabe a ciencia cierta si eso es una solución o una traba más, cerrando el comercio a favor de una u otra potencia. Entonces, es todavía un tema muy peleado, muy conflictivo, no hay soluciones definitivas y lo que sí se ven cada vez más claramente las preocupaciones. Lo que sí hay son elecciones en noviembre en Estados Unidos y las tensiones entre Estados Unidos y China, o por lo menos entre sus gobernantes, emergieron en esta cumbre. No recuerdo, Inde, por ahí ustedes
tienen memoria... Son más grandes, claro. No quise decir eso. Sí, quisiste Tienen decir. mejor memoria. Además, Jorge Elías y yo tenemos prácticamente la misma edad. Sí, No, lo que quería decir es que yo no recuerdo una cumbre del G20 en la cual la escenificación de las tensiones entre China y Estados Unidos haya estado tan visible, digamos, Sí, ¿no? claro. Siempre está por abajo, está subterráneo, o sea, hay comentarios, documentos, reuniones, cosas que van y vienen. Acá se vio de manera muy clara una discusión entre un funcionario chino y un funcionario estadounidense acerca de si los periodistas se podían acercar, no acercar. Me parece que atrás de esto está la disputa, que efectivamente es la disputa de los próximos, no sé, 50 años, entre Estados Unidos y China. Una disputa que tiene una dimensión militar, que está sobre todo centrada en los mares, digamos, ¿no? Me acuerdo una nota de Federico Merque, creo que en el diario La Nación, que decía que era muy interesante que en el siglo XX las disputas militares, los conflictos militares son conflictos de aire y tierra, digamos, Justamente ¿no? a Las guerras propósito mundiales. de lo de Filipinas y China. Claro, fue efectivamente. esa columna. Ahora, en el siglo XXI la disputa es una disputa de cielos y mares, digamos, ¿no? Pues está centrada sobre todo en el mar de China. Una disputa comercial, lo mencionaba Ruller recién, con estas siglas estrambóticas o novedosas que uno escucha, el Tratado Transpacífico, el Transatlántico, esta nueva ruta de la seda que tiene que reconstruir China. Y en el fondo esto también una disputa por los dos modelos de soft power, de poder blando que cada uno tiene, digamos. De un lado el sueño americano, esta idea que Estados Unidos supo transmitir al mundo de, bueno, un país en donde era abierto a la gente que llegaba y que con esfuerzo, tus sueños. que podés llevar adelante tus sueños si te esforzás, si trabajás y demás. Y por el otro lado el modelo chino es un modelo de desarrollo diferente, por el fondo detrás de esto hay un modelo de desarrollo a la estadounidense, un modelo de desarrollo a la China. Me parece que esto se vio en la cumbre como no se había visto nunca antes de manera tan gráfica, ¿no? Modelo de desarrollo, decimos por un lado, pero por otro lado, algo que a mí me sorprendió también, tiene que ver con que en el momento en que el presidente Xi Jinping habló de Argentina y concretamente dijo aquello de bienvenidos al mundo, habló en nombre del mundo. Que China hable en nombre del mundo resultó algo raro, ¿no? Tan raro como que China en este momento le esté diciendo a Barack Obama lo bueno que es el libre comercio. Claro. Es decir, aquellos que fomentaron el libre comercio en su momento, que eran los Estados Unidos, la globalización y demás, hoy le están diciendo o están escuchando de parte de China, que se supone que es mucho más proteccionista, a partir de su ingreso en la Organización Mundial de Comercio de 1997, empezó a cambiar algo, pero le está diciendo a los Estados Unidos lo que tiene que hacer. Y hablabas de las elecciones de los Estados Unidos, y vos fíjate que el presidente de México, Peña Nieto, también le habló del libre comercio a Donald Trump, es decir, a un candidato presidencial norteamericano que quiere salirse del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, quiere replegarse porque la visión es esta. China en este momento está en una apertura con 60 países y ha logrado tratados comerciales mucho más amplios de los que ha logrado en 10 años los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en un momento de repliegue desde lo que ya se llama Gran Recesión, que fue 2008, la crisis de 2008 después de la Gran Depresión de 1930. Entonces es como que el mundo ha cambiado y al menos en las charlas y en los discursos hay un cambio muy importante. China hoy no es espejo para el mundo, pero sí tiene una clase media robusta que puede dar ejemplo de lo que pasa o de lo que puede pasar en la distribución de la riqueza, y los Estados Unidos tienen una desigualdad lacerante por la cual hay un 1% que gana muchísimo más que el 99% que protesta en las calles. ¿Y cómo viste vos esta tensión entre Estados Unidos y, digamos, entre Obama y Xi Jinping o los funcionarios? Es parte justamente en este momento de un contexto mucho más amplio que excede a los Estados Unidos y excede a China. Hablaba el informe de la ruta de la seda, por ejemplo, y hablaba el informe también del Tratado de Libre Comercio que quieren establecer los Estados Unidos con Europa. Ahí hay un tercero en discordia. No es Asia, no es Estados Unidos, es Europa. Y tras Europa van los dos, es decir, va China y van los Estados Unidos en un mundo que se presume multilateral nuevamente o multicultural nuevamente después de haber sido unipolar, esto tras la caída del muro de Berlín. Ahora, lo que yo les pregunto a los tres, el mundo hoy no puede prescindir de China. No hay manera. Ahora, si te fijas, por ejemplo, el índice del comercio de América Latina, bueno, Rulo lo sabe mejor. China es el primero o segundo socio comercial de casi la mayoría de los países de América Latina. Hace 20 años era, no sé... Quiero decir, cuando hablamos 10, de patrón de la vereda, que durante tanto tiempo mencionábamos a un solo país, hoy no mencionamos a un solo país. Claro, el tema es ese, el mundo no puede prescindir de China. Ahora, ¿quién le da el lugar a China? ¿Qué va a ocupar China? Claro, el que le corresponde según el pensar occidental o el que China va a conquistar. Hacía bien la referencia a Jorge recién respecto a ese poder que tiene de negociación que tiene China en el mundo. Yo le agrego un elemento más. El financiero. Insólitamente, China desplazó
a los grandes bancos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario o el BID en Claro, la región. la billetera es de China. Saca la billetera y no hay con qué competirle. Te financia grandes obras de inversión de infraestructura por el 100% del valor y en los términos más económicos para el país que puede conseguir en el mundo. Entonces, esto también es un elemento de muchísima fuerza para entrar donde quiere entrar China, en países que le ofrezcan acceso a los recursos naturales. Que, por ejemplo, en América Latina, lo que es fundamental. China te ofrece financiamiento, te ofrece mercado propio y te pide participar de los recursos naturales. Para América Latina, la propuesta china es demasiado atractiva como para mirar para un costado. Pero, José, Sí. ¿y qué hacemos con el tema de los derechos humanos? Bueno, es que ese es otro ¿Dejamos de planteo. mirar esa parte? Ese es otro planteo que me parece interesante, que es que Estados Unidos, con toda su hipocresía y su inescrupulosidad en cuanto a su política exterior y demás, tiene un planteo, una mirada sobre lo que Estados Unidos considera deberían ser los derechos humanos en el mundo. China no tiene ningún problema. Uno podría decir, bueno, Estados Unidos tiene que Arabia Saudita como socio principal, es cierto, digamos, pero al mismo tiempo invade países en nombre de los derechos humanos. China quiere comprar y vender, por eso me parece que el declive de la hegemonía norteamericana, que lo estaba planteando recién Jorge, me parece interesante pensar cómo es un declive que se da de manera pacífica, digamos, en el sentido que no hay una guerra a la vista, hay tensiones, hay conflictos, hay un montón de cosas, no hay una guerra mundial a la vista, por lo menos en el horizonte de corto plazo nadie se lo imagina, digamos. Entonces, el declive de otros imperios, del imperio británico, del imperio turco, del imperio romano, si uno se va al fin de los tiempos, fueron declives que tuvieron conflictos bélicos en el medio. Este declive es un declive progresivo, lento, pero que no tiene un conflicto bélico abierto, por lo menos en el corto plazo. Me parece también interesante pensar eso. ¿Qué pensás en relación al tema de derechos humanos, concretamente? ¿A cómo hacemos negocio con cualquiera? ¿Se hace negocio con cualquiera? En este momento, digamos que prima el pragmatismo, esto es lo que se ha demostrado. Y yo creo que hay mucha hipocresía, como decía José, esta es una realidad. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas permanentemente está diciendo lo que ocurre en China y en otros países con los cuales también se hacen negocios. Esta es otra realidad. En América Latina hemos apañado a Cuba durante muchos años con presos políticos y así sucesivamente con otros regímenes que han pasado por la región. La realidad indica que a partir de primero de la voladura de las Torres Gemelas, los Estados Unidos se repliegan y luego, a raíz de la caída del ALCA en 2005 aquí en Argentina, los Estados Unidos dejan de mirar a América Latina, si es que la miraban en algún momento, y se han ocupado de tratados bilaterales, es decir, tratados con Colombia, con México, con Chile y demás, pero ya no de un área de libre comercio. Y China, sigilosamente, ha empezado a ingresar en esos años, sobre todo, con inversiones productivas que por lo pronto daban lo que más se necesitaba en la región, que mencionaba recién que Raúl. es el empleo. Bueno, frente a esto, evidentemente, una cosa es el capital y otra cosa son los valores, lo cual no debería ser así, no debería haber tanta hipocresía en el mundo, pero existe esa hipocresía. Entonces, donde hay necesidad, es la necesidad de capital, con tal de que no se trasplanten esos valores, es decir, de que no se copie el modelo chino, sobre todo vinculado con los derechos humanos.